Gracias te damos en este momento con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga grandemente. Vamos a su palabra en Juan 13. Y dice su palabra ahí en el libro de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Podemos decirlo, el Señor nos ama hasta el fin. Nos ha amado y nos amará siempre. Amén. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿qué había hecho Satanás? Ya tenía el corazón de Judas trabajado. Ya había gobernado el corazón de Judas. Ya Satanás sabía lo que iba a hacer. Ya había un plan, ya había un corazón ahí malo, un corazón ya dispuesto para la maldad. Corazón que ya no, tristemente no se iba a salvar, porque él iba a entregar al Señor. Y vemos ahí en el verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y Dios le iba a enviar, le había enviado. Vemos ahí esa palabra claramente y poderosa, lo que declara el Señor Jesucristo. Él declaraba ahí, y no había ido a la cruz, y él le declaró a los discípulos en ese momento que él había venido del Padre y que Dios le había dado toda esa autoridad en las manos. O sea que el Señor Jesucristo tenía esa potestad de lo que iba a acontecer y que había salido de Dios y que regresaría a Dios. Amén. Y veamos ahora en Juan 17, 17 al 20. Dice su palabra. Si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Si sabéis estas cosas, él estaba diciendo a los discípulos, estaba hablando con ellos, les estaba advirtiendo lo que venía. Y aún los discípulos en ese momento, ellos no entendían el plan que venía, porque ese plan era desde antes de la fundación del mundo y era necesario que ese plan ocurriese. Y sabía estas cosas, bienaventurados seréis si lo hicieres. Él les advertía y les decía, tienen que hacerlo, tienen que cumplir el propósito. Y no habló de todos vosotros, y él ahí antes les aclaraba, y no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido. El Señor sabía que los había escogido, que había un plan en ellos, que había un propósito en ellos, pero él les estaba advirtiendo, y aún en ese momento verdaderamente los discípulos no lo sabían. Cuántas cosas nosotros aún en este tiempo, mis amados, no entendemos la obra poderosa de Dios. Y a muchos ahí no ha sido revelada en profundidad el plan perfecto que Dios tiene y a qué vinimos a esta tierra. Y dice ahí la palabra, seguimos leyendo más, para que se cumpliese la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Era necesario que se cumpliera cada jota, tilde, todo, renglón tras renglón, línea tras línea, lo que Dios había determinado y decía la palabra, se cumpliera todo respecto a Jesús. Y desde ahora digo, antes que suceda, creéis que yo soy. Perdón. Dice, para que se cumpliese la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y desde ahora, el verso 19, os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. O sea que los discípulos no lo entendían en el momento, pero ellos cuando iba a suceder lo iban a entender, iban a reconocer verdaderamente que todo lo que vivieron en ese tiempo con el Señor Jesucristo era una realidad, se había convertido en una verdad. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Iban a reconocer que verdaderamente el Señor Jesucristo, las palabras que él estaban hablando, eran espíritu y eran vida. Era algo que iba a ser más allá, iba a acontecer. En Juan 13:31. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, otra vez el Señor repite, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él, porque ese era el plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que a través del Señor Jesucristo fuera glorificado el Padre y todo viniera en ese orden divino. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y vemos ahí, eso es parte de Juan 13.
porque esto lo habló el Señor en Juan 13, antes de irse, que vemos que ahí en Juan 13 es donde se reúnen, donde los lava los pies, vemos muchas cosas espirituales que acontecieron ahí, el camino que venía ahí de Cristo sobre los apóstoles, porque ellos iban a pasar un camino de prueba también, porque no era fácil lo que iba a pasar, no era fácil, comenzaban un camino difícil, un camino de prueba. Nosotros en estos tiempos Dios nos está hablando, Dios nos está llevando a alinearnos al plan de Dios, aunque lo que viene para la tierra, mis amados, es muy difícil, pero es necesario que muchos, miren, hay muchos que no podemos y aún no entienden lo que viene, aún no entienden de lo que nosotros tenemos que estar revestidos, en donde nosotros tenemos que estar parados, firmes en la roca, porque lo que viene es tremendo y es fuerte. Entonces, cuando hubo salido Jesús en Juan 13:31, ya lo vimos ahí. Ahora vamos para Juan 14 enseguida, capítulo 14. Dice Jesús el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os no lo hubiera dicho. Voy pues a prepararles lugar a vosotros. O sea, aquí en el Señor nos fue a preparar lugar a todos nosotros, porque aquí no solamente está hablando de los pastores, de los apóstoles, perdón, está hablando de toda la generación de Cristo, de todos los salvados, de todos los nacidos de nuevo, de todos los que aceptaron a Jesucristo y de todo lo que entraron al plan de redención. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esto es tremendo. O sea, el Señor cumplía en la cruz del Calvario lo que tenía que cumplir. Él era sin pecado y Él se presentó sin pecado delante del Padre. Y entonces el Padre aceptó a Cristo. Al aceptar a Cristo nos aceptó a nosotros. Y Cristo trae la imagen del Padre y Él nos da la imagen del Padre a nosotros a través de Cristo. Por eso Él dice que Él va a venir también por segunda vez, porque aquí también entra ese pasaje donde Él dice que vendrá por su pueblo y se tomará a sí mismo. Acá no es tanto el interés de nosotros como hijos, ay, no, es que el Señor me prepara una mansión allá tremenda, es que me voy allá, mejor dicho, voy a tener casa allá, no, eso es pasajero, eso es la presencia de Dios. Es la imagen del Padre en nosotros. Por eso Él dice que Él va a venir y se va a tomar a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios, al hacer la obra en la cruz del Calvario, de entrarnos en esa salvación eterna, ahí ya pasamos a tener esa imagen de Dios. Y ahí es donde obra también el Espíritu Santo. Porque aquí en este mismo capítulo 14, vemos cómo habla más adelante del Espíritu Santo, de esa obra del Espíritu Santo. O sea que comenzaba una obra. Todo fue la cruz del Calvario, fue tremendo, porque fue un empezar de la culminación del propósito de Dios. Y ahí entramos nosotros. Entonces, cuando el Señor venga, dice que no se tomará a sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros nos parecemos a Cristo, porque nosotros nos parecemos al Padre. Y sabemos que hay una obra en nosotros que es del Espíritu Santo, que nos está llevando más a parecernos al Padre. Y cuando venga el Señor Jesucristo, no habrá nada que nos pueda impedir que seamos arrebatados. Entonces, donde el Espíritu Santo está haciendo un trabajo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino, le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino. En ese momento los apóstoles no entendían, porque Tomás, bueno, muchas veces pueden decir, bueno, Tomás era incrédulo. Lo que pasa es que Tomás no le había sido revelado en profundidad lo que verdaderamente era Jesús, porque ni siquiera había ido a la cruz. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. ¿Por qué le habéis visto? Porque el Señor Jesucristo estaba ahí con ellos. Era el mismo Dios ahí, la misma presencia de Dios. El verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, dijo Felipe. O sea, todos estaban ahí, ellos no entendían. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Todo esto, vea, y nosotros en estos tiempos así muchas veces actuamos así. Estamos como los apóstoles. Hay muchas cosas espirituales que no entendemos y no conocemos. Por eso son tiempos donde nosotros tenemos que dejar guiar totalmente del Espíritu de Dios y seguir todo el camino del Espíritu Santo. Anhelar
seguir y que nosotros podamos entender la obra de Dios. Sigamos leyendo. Muéstranos al Padre. ¿No crees que soy en el Padre?, le dijo el Señor Jesucristo, y el Padre en mí. Felipe, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre. El Señor nos dice hoy, creamos que es Jesús, que es Jesús que ha hecho esas obras, que es Jesús que ha dejado el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros. Creamos la obra de Dios en nosotros y dejemos que esa obra de Dios se culmine. O sea, alineémonos al plan perfecto de Dios, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Nosotros creemos por las obras de Cristo. Nosotros creemos por la resurrección de Cristo, por la muerte de Cristo. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cómo se conoce un hijo de Dios? Porque hace las obras del Hijo. Hace las obras del Hijo. Dice, Él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que Él sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Era una promesa tremenda, una promesa. Y ya vemos ahí enseguida en el verso 15, cuando empieza la promesa del Espíritu Santo, que también la soltó el Señor ahí en ese momento. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Ahí ya viene una instrucción de Dios, de Jesucristo, una instrucción. Yo les doy el Espíritu Santo. Y si ustedes me aman, van a guardar lo que el Espíritu Santo va a hacer en ustedes. Esa obra va a ser terminada ahí por el Espíritu Santo. Y ustedes van a guardar mis palabras, van a guardar mis decretos, mis mandamientos, mis ordenanzas. O sea que entramos como en un camino de obediencia. Cuando conocemos a Dios, entramos en un camino de desprendimiento, donde se desprende todo lo de la carne, y empezamos a vivir una vida en el Espíritu. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Él no nos dejaba solos. Ahí nos dijo que nos iba a dar el consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce. Porque no le ve, no le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le va a conocer? Porque nos ha sido revelado a través de Cristo, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Él nos dio esa promesa, que Él estaba con nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, mas pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo en vosotros. Eso iba a ocurrir en la cruz del Calvario. ¿Qué iba a hacer? Que iba a venir el Padre a vivir en nosotros. Iba a haber esa relación. Iba a haber ahí eso que Dios iba a hacer en cada uno de nosotros, que ha hecho. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. O sea, ¿qué tiene? Que Dios se va a manifestar aún más a nosotros. Él cada día se va a manifestar más, porque Él sabe que le amamos, porque Él sabe que nos sometemos a Él, porque Él sabe que estamos ahí prestos para lo de Dios, para lo que Dios quiera, para su voluntad. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. O sea, mire todo ese testimonio que hay en este capítulo 18, todo el 20, todo lo que Dios nos está hablando, o sea, lo que nosotros íbamos a hacer. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy mi Padre, vosotros, bueno. Y el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, ¿por qué se va a reconocer que nosotros amamos a Dios? Porque hacemos las obras de Dios, porque guardamos sus mandamientos, porque nos parecemos a Él. Por eso Él va a venir y se va a tomar a sí mismo, porque somos parecidos a Él y nos arrebata, nos lleva con Él. Y le dijo Judas, bueno, el 23, respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra, la guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto es hermoso. Esto es lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Ahí el Señor iba a venir a hacer morada con nosotros. Y dice ahí el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino es del Padre que me envió, porque Jesucristo era como decir la repetidora, todo porque Él era la imagen de Dios. Ahí estaba Dios en Jesús.
ahí. El verso 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Por eso Dios quiere que le demos lo que es del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo habla, dice, nosotros tenemos que estar atentos, porque Él está hablando en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre. Y todo lo que Él nos enseña, todas las cosas, y nos recordará, es lo más hermoso. Él siempre te va a recordar lo de Dios. Él siempre, mire, aun si tú estás desalineado, aun si tú te falta que ordenes el camino, bueno, cuántas cosas la obra del Espíritu Santo que está haciendo en tu vida, Él va a recordarte todo lo de Dios. Todo. Y Él va a recordar las palabras de Jesús y esas palabras van a venir a nosotros y esas palabras nos van a redarguir. ¿Cuántas veces las palabras de Dios nos han redarguido? ¿Cuántas veces las palabras de Dios penetran en nosotros? Y decimos, sí Señor, nos está redarguyendo Espíritu Santo, esas son las palabras de Jesús. Ayúdame a parecerme a Jesús. Todo lo que yo os lo he dicho, la paz os dejo. El pueblo de Dios, que va a ser reconocido también, mis amados, es por la paz de Dios. Porque mire, los discípulos estaban ahí, todavía no sabían lo que iba a pasar en la cruz, todavía no sabían ni lo que les venía a ellos, no sabían. O sea, el Señor hablaba palabras que para ellos eran tremendas porque no sabían, no la habían todavía asimilado, no la habían masticado, no la habían vivido, ¿me entiende? Entonces dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, porque el Señor sabía todo lo que venía y que iban a vivir. Y Él de antemano les decía, no se turbe vuestro corazón. ¿En dónde adquirimos nosotros la paz? En Cristo, en el Espíritu Santo. Ni tengan miedo. En este mundo que hay temor, hay miedo, no hay paz. En este mundo hay cantidad de cosas que están aconteciendo y pasando. En este mundo, mis amados, los demonios tienen cogido este mundo, Satanás. Entonces al Señor que no tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, decía el Señor, siempre ratificaba, el Padre es mayor que yo. Él le daba la honra al Padre, Él le daba el lugar al Padre, Él reconocía la autoridad del Padre. Y Jesucristo nunca usurpó la autoridad del Padre, siempre mostró al Padre. O sea, por decir, Él se escondía y hacía que se reflejara todo al Padre y los llevaba todo al Padre y nos lleva todo al Padre. Por eso nos une al Padre. Dice, ni tengan miedo, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os le he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré yo ya mucho con vosotros, porque Él ya iba para la cruz, porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. ¿Cómo decimos hoy en día nosotros? El príncipe de este mundo nada tiene en nosotros, porque nosotros somos de Cristo en el nombre de Jesús. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me ha amado, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Es tremendo lo que dice. Y vemos, mis amados hermanos, este verbo en contexto. Porque vemos quién era Juan. Juan era un discípulo que caminó con el Señor Jesucristo, que era totalmente inspirado con el Espíritu Santo. Y vemos que Juan siempre ratificó el origen eterno de Jesucristo. Siempre ratificó, porque él era un discípulo amado del Señor. Y él siempre ratificaba el origen de Cristo. Y en ese momento los apóstoles no podían entender eso. Que había un origen eterno, que había un origen de Cristo, que había un principio. Antes que todo existiera, que Cristo ya era. El verbo en griego logos, Cristo es el principio. ¿Y qué es el principio? ¿Y qué es Cristo? Es tremendo, es el ordenador de Dios. O sea, ¿a qué vino Cristo? ¿A morir a la cruz del Calvario? A ordenar lo de Dios, a traer un orden, la venida de Cristo a la tierra. Su muerte en la cruz trajo el orden divino de Dios. Jesucristo como Salvador vino a ordenarlo todo, a volvernos a ese orden del Padre, ese orden original, ese orden del Padre. Eso era lo que iba a acontecer ahí en la cruz del Calvario. Era algo poderoso, poderoso, porque eso era eterno. Vemos, porque Él estaba alineando ahí
a todos sus hijos, a los tiempos de Dios, al propósito divino de Dios. Y lo vemos en todo, mire, lo vemos en todo, que todo desde el Génesis al Apocalipsis manifestó al Hijo. Lo manifestó y Juan lo ratificaba y Pablo lo ratificaba. Él gobernaba todas las cosas, todo en armonía funcionaba. La palabra de Dios era ahí activa y sigue activa. En él se cumple todo, la sabiduría divina. Todo estuvo presente en la creación, todo estuvo el Padre, estuvo el Hijo, estuvo el Espíritu Santo. Ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba la deidad, ahí estaba la obra de Dios, esa obra de Dios. Y ahí estaba la sabiduría, dice la palabra, la sabiduría es Cristo. Ahí lo vemos en Proverbios 8, 22 y 23. El Señor me formó desde el comienzo, ahí está hablando Cristo. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Fui nombrado desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. El Señor Jesucristo, primicia de su obra. El Señor Jesucristo vino a la tierra, murió en la cruz de Calvario como primicia de nosotros, primicia de la obra de Dios, primicia de la resurrección, primicia de la salvación. Así determinó el Padre a Cristo para restaurar lo dañado. Antes de sus hechos más antiguos, desde la eternidad, fue constituido. Desde el principio, antes de la tierra, el Señor Jesucristo estaba presente en todo. Él estaba el Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y cómo se entiende? Tiene que ser revelado por el Espíritu de Dios. Por eso Dios está en este tiempo hablándole a la iglesia en el Salmo 92, antes de que nacieran las montañas, antes de que diera vida a la tierra y al mundo desde el principio y hasta el fin. Tú eres Dios. Dios se reconoce en toda la creación. Dios se reconoce en toda la humanidad. Dios se reconoce en nosotros, en seres creados, formados por Dios. En el Salmo 92, antes que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Así lo decimos nosotros. Declaramos la palabra de Dios. Tú eres Dios. Dios está ante todo lo creado. Es ya desde el infinito pasado hasta el futuro, de la eternidad, naturaleza, eternidad. El Redentor, nuestro amado Jesucristo, es esa figura profética, es ese principio y es ese fin. Y ahí los apóstoles no podían entender todo esto, porque no lo podían entender aún. Era necesario que ellos pasaran ese proceso, que el Señor Jesucristo muriera y se cumpliera todo en la cruz del Calvario, para ellos empezar a masticarlo todo y entender el proceso profético que había, lo que estaba sucediendo en los cielos, lo que tenía que ser determinado en la tierra. En Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Siempre Él ha estado. Segunda de Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, mis amados, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrar que su gracia por medio de Jesucristo, su gracia por medio y el amor del Padre, porque aquí lo que muestra es el amor del Padre, de cuánto el Padre nos ha amado. Dios determinó que así sería. Estaba en su plan perfecto, mis amados, a través del Señor Jesús. Por gracia nos concedió ese favor. Eso iba a pasar ahí en la cruz del Calvario. Eso iba a pasar ahí porque Él iba para ese paso. Hablando del verbo, mis amados, en Juan 1, vemos que Juan 1 es tremendo. En el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Vemos acá esa distinción que tiene acá este versículo. Esa unión eterna, esa unidad. Ahí no hay separación, mis amados. Ahí está la luz. Y vemos como Dios refleja la luz y el fuego. Lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son inseparables. Ellos son inseparables. Todo va unido. Y es lo que Dios quiere, revelarnos cada día. Que todo es guiado por Dios. Que todo viene del Espíritu. Y así Dios nos lleva a esa comunión y nos introdujo a través de la cruz a vernos cara a cara, a entrar en una intimidad eterna con Dios. Y lo vemos tú lo puedes ver en el Antiguo Pacto, tú lo puedes ver en el Nuevo Pacto. Si tú lees las Escrituras, ahí vas a verlo. Vas a ver, todo va reflejado a eso, a ese orden divino. Todo va en un orden, todo va en un orden. Proverbios 34 dice,
¿Quién sino Dios que subió a los cielos y descendió de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su manto? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo lo nombra. Y la palabra, imagínense, desde que antes que viniera, porque Proverbios no había venido Cristo. ¿Cuál es su nombre? El nombre de su hijo. Dime si lo sabes. Ahí decía los Proverbios. Ahí hablaba del Señor Jesús. ¿Cómo sabían estos salmistas, estos hombres que escribieron estas letras, que hablaban de Jesús? Era el mismo Espíritu Santo guiándoles, introduciendo la palabra de Dios, para que esta palabra fuera rema y vida, para que esta palabra fuera logos, espíritu y vida. Aquí habla del Señor Jesús. ¿Quién conoce el nombre de su Hijo? La palabra encierra del Génesis al Apocalipsis todo lo de Jesús. Vemos al Padre, vemos al Hijo en todo, en todo, en todo, el hermoso y precioso Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Zacarías 2:10 dice, el Señor dice, grita y alégrate, oh Jerusalén hermosa, porque yo vengo a vivir en medio de ti. Él se iba para la cruz, pero los discípulos no sabían lo hermoso que iba a acontecer, o sea, no lo entendían en el momento. Eso era profundo, eso era eterno, eso era para la eternidad. El Señor venía a habitar, a hacer casa habitación en su amada iglesia. En las naciones se unirá el Señor a ella, a mi pueblo, y yo habitaré entre ella. Por eso el Señor, Él trae que en medio le decía a ellos que tuvieran paz, que tuvieran y vivieran en la paz, porque en medio de lo que ellos les iba a ser revelado, iban a tener alegría, iban a tener gozo, porque el Señor iba a habitar en ellos, el Señor de los ejércitos, ya iba a habitar en ellos. Y por eso fue enviado a nosotros, enviado a ellos, en esa relación personal dentro de esa deidad. Por eso tenemos que ser entendidos. Zacarías 13:17, las ovejas se dispersan. Despierta, oh espada, contra mi pastor. Lo que le venía a Cristo, lo que Él iba a vivir, lo que iba a pasar con los apóstoles, lo que iba a venir la persecución, lo que como ellos iban a entregar la vida, todo lo que iba a acontecer. Y aún en nosotros lo vemos en estos tiempos, mis amados. Mire, todas estas palabras de la palabra de Dios son cumplidas, porque nosotros como iglesia también vamos a vivir persecución por causa de Cristo, por causa de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, si tú por causa de Cristo subes persecución, bienaventurado eres. Por eso nosotros no tenemos que sufrir persecución o porque seamos chismosos, entremetidos, porque seamos orgullosos, altivos. No, ahí sí no lo merecemos, porque eso son obras de la carne. Ahí sí nos merecemos todo. Pero que nosotros suframos por causa de Cristo es una bendición. Ellos no sabían lo que venían. Esas palabras de Jesús, Zacarías 13:7. Las ovejas se dispersan. Despierta, oh espada, contra mi pastor. Eso venía contra Cristo. Él venía espada, venía todo contra él. El hombre, quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mata al pastor. Venía la muerte para el Señor Jesucristo. Esa muerte en la carne. Ahí era donde el Señor iba a abolir todos nuestros pecados. Ahí nos iba a hacer actos delante del Padre. Y las ovejas se dispersarán y me volveré contra los corderos. Toda la obra del Señor que iba a hacer. Mateo 26:31, Jesús predica la negación de Pedro. Y vemos ahí, en el camino de Jesús le dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán. Porque la Escritura dice, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. El Señor sabía lo que venía y lo que los discípulos iban a vivir, iban a hacer. Pero mis amados, era necesario. Era necesario. Cuántas cosas tenemos que vivir, cuántas cosas tienen que pasar, pero son necesarias que pasen. Y dice que esto pasaría para él ir a la cruz. ¿Y porque estaba escrito? Heriré al pastor y se dispersarán sus ovejas del rebaño. Por eso, como Pedro no entendía la obra de Dios, y muchas veces nosotros hablamos sin entender la obra de Dios, y que Dios nos libre, porque hablamos muchas veces en despropósito. No entendemos la obra de Dios que está haciendo y muchas veces metemos la mano y no entendemos, porque eso le pasó al pobre Pedro. Pedrito aún no entendía la obra de Dios, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo.
Y donde Espíritu Santo está haciendo, no toca meter la mano ni hacer nada que el Espíritu Santo no diga. Entonces él sabía y Pedrito ahí falló, porque Pedrito negó al Señor. Y el Señor ya sabía que Pedrito le iba a negar. Entonces ahí es donde Dios nos está llevando a ser entendidos, a alinearnos a ese plan de Dios, a tener ese camino de una madurez. Porque eso entraron los apóstoles al camino de la madurez, porque ya para entregar su vida por Cristo ya estaban realmente, ya habían visto la obra de Dios, habían visto verdaderamente a qué vino Cristo a la cruz del Calvario. Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable. Imagínate que Dios va a venir a tomarnos a nosotros mismos, porque se va a tomar a Él mismo, que somos nosotros. Y dice que Dios está lleno ¿de qué? De amor inagotable y de fidelidad. O sea, todo eso viene del carácter del Padre y del Hijo. Y el Espíritu Santo lo está formando en nosotros. Y hemos visto su gloria y la gloria del único Hijo del Padre. En Juan 17:5, ahora Padre, llévame a la gloria que compartimos antes. Acá es donde declara el Señor Jesucristo de dónde venía y de dónde Él era antes. Ahora Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. Gloria eterna, tiempo divino. Era un tiempo divino. Jesús empezaba, como ya iba a hacer esa obra en la cruz del Calvario, iba a morir, a entregar su vida. Él empezó a reclamar esa gloria divina que tuvo antes de encarnarse en ese cuerpo que iba a morir en la cruz del Calvario. Pero él, ¿por qué reclamaba eso? Porque anhelaba volver al Padre, porque anhelaba, amaba estar con el Padre. Es como nosotros anhelamos la segunda venida del Señor, nosotros anhelamos estar conforme Él es. Nosotros le anhelamos cada día, Padre, termina tu obra, te anhelamos. Y aquí dice que el Padre anhelaba la gloria del Padre, el Señor Jesús. Primera de Juan 1:2, el quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos, decía Juan, y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. O sea que Él fue enviado para revelarnos al Padre. Él fue un testimonio vivo del Padre. Eso fue Jesús. ¿Qué fue Jesús en la cruz del Calvario? Un testimonio vivo del Padre. Una negación total. Vemos ese camino después de la muerte y resurrección de Cristo, que Él iba a ser un testimonio vivo, en los que iban a precedir, en los que iban a quedar, en los que iban a seguir generación tras generación. Sus discípulos entendieron todas las palabras de Jesús, que durante el tiempo que Él estuvo ahí con ellos y les reveló y les habló, solo allí después de su muerte ellos vieron claramente el propósito. Y por eso se negaron a sí mismos, entregando la vida por Él. Que nosotros podamos, mientras vivimos en esta tierra, reconocer y decir, Señor, somos tus discípulos. Aquí estamos, Señor, en este tiempo, Señor. Queremos, Señor Dios mío, revelar al Padre, Señor. Queremos mostrar al Padre, Señor Jesucristo. Queremos hablar claramente y cumplir el propósito, Señor. Y por eso esos discípulos se negaron y entregaron la vida por Él. Muchas cosas que no entendemos, mis amados, las entenderemos después. El plan de Dios, su voluntad, sus propósitos eternos. Por eso nosotros le decimos, Señor, abre nuestros ojos, Señor, para que de Dios se cumpla el propósito en nosotros. Sabemos que en la palabra de Dios un su propósito. Que se cumpla ese propósito en estos tiempos. Que nos sea revelado conforme a lo planificado, Señor. Conforme las palabras del Señor Jesucristo. Esa vida eterna, Señor. Y vemos esa vida eterna que estaba con el Padre antes de ser manifestado. Él vivía en comunión con el Padre. Y Él vino a plasmarnos a cada uno de nosotros esa muerte vicaria en la cruz. A esa comunión íntima con el Padre. Como nos adherió a Él, nos volvió a Él, nos trajo esa imagen de Él. Que nos quede claro en esta mañana lo hermoso que es la obra de Jesucristo. Hebreos 1, del 1 al 4 dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas.
Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios, vuelve y rectifica la palabra. ¿Qué irradia el Hijo? La gloria de Dios. ¿Qué irradiamos nosotros en la tierra mientras estamos aquí cumpliendo un propósito? La gloria de Dios. ¿Qué expresamos? El carácter mismo de Dios y sosteniendo todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, que sucedió en la cruz del Calvario, se sentó en los lugares de honor. O sea que habernos limpiado de nuestros pecados, o sea, cumplió el propósito Jesucristo. Lo cumplió, él a eso vino y a devolverle todo al Padre, el orden divino, y se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Y hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Mire todo lo que ellos vivieron. Y esta palabra fue declarada ya. Y muchos de los que estaban ahí no creían. Y muchos de los que cuando esta palabra fue declarada de Hebreos 1, del 1 al 4, muchos no creían y había muchos que contradecían. Y muchos que no afirmaban esto. Y no creían porque no les había sido revelado. El Hijo irradiaba la gloria de Dios y expresaba el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en los lugares de honor a la derecha majestuosa de Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre de Dios le dio superior al nombre de ellos. Eso está en Hebreos 1, del 1 al 4. Amén. El Hijo, aquí vemos en esta palabra que el Hijo irradia la gloria de Dios, que Él expresa el carácter de Dios y que Él sostiene todo con el gran poder de la palabra de Dios y que Él es la imagen exacta, es la misma esencia de la gloria de Dios, es Jesús. Jesús cumple todo, mire, todos los atributos, todo el verbo, todo Dios, porque irradiaba la imagen del Padre y tenía todo lo del Padre. ¿Y qué pasaba? Que reflejaba al Padre. El verbo es un Dios eterno. ¿Por qué? Porque reflejaba al Padre. Y vemos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Isaías 48:16. Acérquense y escuchen esto. Desde el principio les he dicho con claridad lo que sucedería. Ahora el Señor soberano y su Espíritu me han enviado con este mensaje. Y lo vemos en Génesis 19:24. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos. Acá vemos algo que pasó. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Y ahí vemos que ahí llegó, ambos cuando estaba, ahí vemos, ahí había eternidad. Ahí estaba el Padre, ahí había plural. Ahí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí estaban actuando. El verbo era parte de la misma deidad manifestada desde el principio. Ahí vemos todo lo que ha sucedido en la palabra de Dios. Ha estado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vemos también ahí ratifica más Daniel 7, 13 y 14. Mientras continuó mi visión esa noche, decía Daniel, que estaba ahí Daniel. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Y se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Y se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación, lengua. Su gobierno es eterno y no tendrá fin, su reino jamás será destruido. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Esto pasó en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó? Jesucristo tomó la autoridad, la honra, la soberanía de todo el mundo, de las naciones. Nosotros como hijos lo reconocemos y entramos en esa obediencia. De todo. Por eso dice que la palabra también contempla, toda rodilla se doblará y toda lengua le va a confesar, toda, porque Él tiene la autoridad. En toda nación, lengua, tribu, su gobierno es eterno, todo tendrá fin y su reino jamás será destruido. Lo vemos ahí en Daniel, donde ratifica lo que es Cristo, lo que es la autoridad de Cristo, lo que iba a suceder en la cruz del Calvario, lo que le iba a dar todo eso a Cristo. Tiene dominio eterno, adoración universal.
Lo vemos ahí todo, toda adoración, todo es de Cristo, todo es del Padre. Servido, reservado a Dios plenamente, divino, porque Él era el Verbo. Es esa naturaleza divina completada. Eso pasó en la cruz del Calvario. Por eso dijo, consumado es, porque fue completada esa obra. Eso es espiritual, eso es eterno. En Tito 2:13 leemos, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso, en que se revela la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Que anhelamos, dice, ese día glorioso en Colosenses 2:9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios. En un cuerpo humano, toda la esencia de Dios vive en Jesús. Toda la deidad, todo, mire, todo lo ratifica en Cristo. Apocalipsis 1:17, cuando lo vi casi a sus pies como muerto, pero lo puso la mano derecha sobre mi boca y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive y estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo, porque siempre para siempre tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba, las llaves de la muerte, todo. La cruz le trajo esa autoridad, esa muerte de Jesucristo le trajo toda esa autoridad. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa. Yo soy la omega, el primero y el último, dice el Señor Jesucristo, el principio y el fin. En Isaías 44:6, esto dice el Señor, el Rey Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Él anunciaba a Cristo, el mismo Señor anunciaba a su Hijo. Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Mira, el Señor sabía que tenía que cumplir un propósito en la tierra. Sabía que ir a la cruz del Calvario tenía que pasar por encima de todo lo que él sintiera en ese momento, porque él estaba en la carne, él estaba ahí en esa carne, él tuvo que haber sentido, porque lo vemos ahí en el Gólgota, todo lo que pasó, lo vemos en el Getsemaní, la oración del Getsemaní, vemos todo lo que pasó, como Cristo estaba ahí, que llegó a decirle, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque él entendía todo lo que iba a pasar, mire, todo esto iba a pasar. A partir de ese momento comenzó una obra profunda, mis amados, esa obra espiritual, que había sido anunciada de tiempos antiguos. La muerte sería aquí aniquilada. Esa separación que nos separaba de Cristo, esa separación nos quitaría el Señor, nos arrebataría de la muerte. Por eso la palabra de Dios dice que el cuerpo vuelve al polvo y el alma y el espíritu sigue existiendo. Por eso la palabra habla eso. Por eso el Señor viene y toma el espíritu y se lo lleva. Vemos cuántos han partido con el Señor. El Señor se los ha llevado. Él ha venido por ellos mismos, el Señor Jesucristo, con sus ángeles, y se ha llevado esas vidas, porque ha llegado el tiempo de esas vidas, y los ha venido a tomar a Él mismo. Y vemos como Dios santifica, Dios depura, Dios está trabajando por medio del Espíritu Santo. Por eso en este tiempo dejemos, Señor, termina tu obra. Mire, rindámonos, humillémonos en la presencia de Dios, bajemos la cabeza, digámosle, Espíritu Santo, como tú quieras, tú lo sabes todo, Espíritu Santo. Yo no sé nada. Yo solo sé que nada sé, pero tú sí sabes, Espíritu Santo, tú lo sabes. ¿Qué camino debo seguir? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? Me quiero alinear a tu plan perfecto. En Apocalipsis 1:18 dice su palabra. Y el que vivió y estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades, lo declara el Señor Jesucristo, y lo declara. Por eso la muerte no nos puede llevar. Por eso estamos aquí. Si el día que tengamos que partir, ya sabemos que vamos gloriosos donde el Señor y que nos va a recoger y que vayan a tomarse a Él mismo. Y obtuvo esas llaves venciendo. Y por eso Él descendió y proclamó, fue una proclamación de autoridad, mis hermanos. La muerte no lo pudo retener. Y la muerte no nos puede retener. No nos puede retener en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios va a hacer libre las almas. Y Dios está trabajando en las familias. Y Dios está trabajando en los corazones. Y el enemigo tiene que huir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios va a libertar y va a terminar la obra aún en el más duro de corazón. Dios va a terminar porque Él es experto en ablandar ese corazón. Cuando se le revele esa vida y esa vida conozca ese amor y esa gracia, se va a derrumbar en la presencia de Dios. Y va a reconocer que sus palabras, Dios mío, no tienen sentido, que hablaba lo que no entendía.
Colosenses 2:15, y despojó a los principados, escuche esto tan hermoso, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, la autoridad de Jesucristo. Y eso nos ha dado esa autoridad poderosa en el nombre de Jesús. Y nos levantamos, Señor Jesucristo, porque tú despojaste esos principados, todo lo que nos ataba, todo lo que nos llevó a las cárceles, todo lo que nos separó de ti, Señor, todo lo que tanto tiempo nos alejó de ti. Tú has venido a darnos libertad, nos la diste en la cruz del Calvario. Llévanos a entender lo poderoso de la resurrección. Nos despojó durante esos 3 días. El Señor murió en esos 3 días. Él murió y todos pensaban que eso se quedó ahí. Los despojó durante esos 3 días y en ese tiempo invisible para los humanos, para todos los que carne que podía ver, para los que lo juzgaban en ese momento y lo vieron muerto ahí en la cruz del Calvario. Todos pensaban que todo se había acabado. Todo. El cielo y el Hades, las regiones celestiales, vieron que el sacrificio que Dios había sido era suficiente y definitivo. Definitivo, que era la gloria de Dios. Que era Dios que había venido a tomar su pueblo, su iglesia, que ya no había nada que lo separara de Él, nada que le impidiera venir a Cristo, venir al Padre. Eso hizo Cristo, es una obra hermosa. Colosenses 2:15 dice su palabra, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mateo 27:50-52. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahí es donde dice la palabra, que aparecieron aún. Imagínate todo lo que sucedió espiritualmente. Era una obra espiritual, totalmente espiritual. Esa consecuencia espiritual, una manifestación anticipada de la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el enemigo. Una señal que el poder del Seol había sido quebrado durante esos días que Jesús estuvo ahí. Esos días, porque fue viernes, fue sábado y fue domingo. El domingo fue la resurrección. Pero ya Dios había vencido, había cogido toda esa autoridad en medio de ese dominio de muerte que había. Ese camino donde ningún hombre justo había podido caminar. Solo Jesucristo, porque en Él no se dio pecado. Sin temor entró al lugar de juicio, no para ser juzgado, sino para sellar el fin de la separación que nos separa de nuestro Padre. Cuando estuvo todo cumplido, mis amados, cuando Él anunció que fue hecho, que fue consumado, fueron tomadas las llaves, fueron tomadas. El enemigo fue despojado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de mi Cristo tiene poder. La sangre de mi Cristo tiene poder. Y entonces vino la mañana gloriosa del tercer día. Los 3 días habían pasado y cosas espirituales habían sucedido. Pero y solo quedaba ahí lo que había pasado en el Gólgota. Todo ahí, la gente, no, esto ya aquí fue, ya se murió. Eso ya, todo quedó ahí según ellos, según todo lo que ellos pensaban. Pero no sabía lo glorioso de que Jesucristo era real, que Jesucristo era real. Y vemos ahí, hasta los romanos estaban satisfechos, todos los que ahí, hasta los que se limpiaron las manos, hasta los que dijeron cosas contra Jesús, todo eso. Pero ahí estaba el Señor, ahí estaba, y ahí se le aparece a sus discípulos, ahí visita, se va, y ya es cuando Él se va a ir, y ya es cuando nos deja el Espíritu Santo. Todo parecía muerto, mis amados. Así, muchas veces tú parecerás que hay muchas cosas que están muertas. Hay muchas cosas que estás viviendo. Hay muchas cosas que están pasando. Hay muchas cosas aunque que Dios está trabajando en tus corazones, en mi corazón, en nuestras casas. Hay una obra del Espíritu Santo. Pero lo que nadie sabía, mis hermanos, que ahí Cristo no había terminado, que era cuando comenzaba esa obra redentora de Dios, esa obra poderosa sobre un pueblo, sobre la humanidad, la misericordia de Dios, el amor de Dios.
de haber entregado su amado hijo, porque su hijo, él lo había enviado con un propósito. ¿Y cuántos pensarían ahí esas mujeres que estaban ahí atónitas? Todo como quedaron aún los mismos discípulos. Todo en ese tiempo fue tremendo, fue tremendo. Yo me ponía a estudiar esta palabra y me ponía a imaginar cómo pasaron los discípulos, cómo quedaron atónitos, cómo pensaban en ese momento. Yo creo que ni recordaban en el momento las palabras del Señor, porque cuando alguien pasa por un luto, los que hemos pasado por luto en ese momento es como si tú estuvieras soñando, como si tú soñases y no escuchas nada, no ves nada, todo está atónito. Yo creo que los discípulos estaban así, pero gloriosamente cuando Él se les aparece y lo vieron, yo me imagino un gozo tan grande. Yo creo que lloraron de alegría y de gozo de ver que todas sus palabras se cumplieron. Y ni siquiera la piedra lo pudo retener, nada lo detuvo. Era la gloria de Dios, era el autor de la vida, era nuestro Redentor. Venció la muerte, venció la tumba, era nuestro amado Salvador. Era algo glorioso, hermoso, que Él determinó todo por el Padre, y ahí reconocer que fue el Padre, fue el plan de nuestro Padre hermoso, es su orden divino, su reino, su señorío, que nada separa ante el Padre, nada tiene autoridad ante Dios, ante el poderoso nuestro Dios, nuestro justo, que la voluntad de Dios es determinada por los siglos de los siglos, como era desde el principio, que esa gloria a Dios manifiesta desde el principio en su totalidad. La vino a consumar Cristo, la vino a ser Cristo, ese acto mismo, levantado por el poder y la gloria de Dios. En Juan 10:18 dice su palabra: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Vemos cómo Él puso su vida, o sea, Él se dio. Y así somos nosotros, su pueblo. Nosotros tenemos su carácter y nosotros, mire, nos damos por Cristo, porque Dios nos dio esa autoridad, nos damos. Nosotros podemos decir: no, yo me doy por Cristo, yo me rindo, mire, yo me niego, que tengo que bajarme, me bajo, pero que la obra de Dios se cumpla en mi casa, en mi vida, en mis seres queridos, en mis generaciones. Lo que tenga que hacer, Padre, hágalo. Aquí estoy, Padre, pero que se cumpla ese propósito, porque el Señor lo dijo ahí en el Salmo 16:10: porque no dejará mi alma en el Seol, y permitirá que tu santo vea corrupción, porque eso nos va a pasar. Dios no va a dejar que veamos corrupción, Dios no va a dejar ni que descendamos al Seol, porque hay una promesa que se ha cumplido a través de Cristo. Y vemos ahí la resurrección de Cristo, que es hermosa, la vemos en Marcos 16:1, en Lucas también la puedes leer, 24:1-12, o en Juan 20, del 1 al 10. Dice el verso 28: pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y les dio miedo a los guardas, y temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto. Y decía a sus discípulos: vaya, díganles que ha resucitado de los muertos. Toda la obra, los apóstoles ni imaginaban esa obra tan poderosa que había hecho Cristo en esos 3 días. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Corrían esas alegrías como nosotros cuando a ti te dicen: Cristo viene pronto. Tú no sientes ese gozo, esa alegría. Se siente. Señor, un día vas a venir, un día nos vas a llevar y te vas a tomar a ti mismo. Señor, que se restauró tal persona. Señor, que esta familia aceptó a Cristo. Señor, que te conocieron. Qué alegría, qué gozo. Señor, que llegaste a tal casa. Qué bendición, Señor Jesucristo, que te aceptaron, Señor. Que fulanito cambió, mira, ya no es el mismo. Qué bendición, nos gozamos, Señor. Nos alegramos, Padre Santo. Entonces Jesús dice el verso 9: aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, se acercándose, abrazaron sus pies.
¿Cuántas veces has sentido que te postras a los pies de Jesús porque tienes un corazón lleno de agradecimiento? Porque tu vida no alcanza para darle las gracias a Dios de toda la obra que está haciendo y que va a hacer. Y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id a las nuevas a mis hermanos. ¿Cómo les dijo? Mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria a mi Dios. Mientras ella iba, y aquí unos guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes, toda oposición tremenda, de todas las cosas que había acontecido, y reuniendo con los ancianos y habiendo consejo, dijeron muchos dinero a los soldados. Aquí hubo un engaño, aquí ellos no querían, mejor dicho, que eso pasara, porque no conocían. Estaban cegados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos, y esto lo oyeron el gobernador, nosotros le persuadimos y os pondremos a salvos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Y es cuando ya el Señor se les aparece, les da la gran comisión, que esa la podemos ver en Marcos 16:14, en Lucas, en Juan. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Y todavía algunos dudaban, porque es que lo que venía era candela, ellos no sabían lo que venían, que ya ellos iban verdaderamente a ver la obra de Dios en ello y lo que había pasado espiritual. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya tenía la autoridad Cristo. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Enseñándoles qué? Que guarden todas las cosas que Dios mandó. Y aquí estoy con vosotros, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Vemos ahí como esos guardias temblaron, y aún dice que uno de los guardias se convirtió, o sea que quedó como atónico, quedaron como muertos, porque Jesús salía de la tumba. Vemos todo esto que resucitó acá, vemos las mujeres, vemos toda la obra que Dios hizo, vemos toda esa obra del Señor. Mis amados, hasta aquí esta palabra poderosa del Señor. Vemos esa resurrección de Dios. Vemos todo lo que esa obra que Dios está haciendo poderosa.